Todo comienza con un pensamiento, una idea, un susurro que nace en el silencio de tu mente. Es un evento tan fugaz, tan cotidiano, que rara vez le otorgamos la importancia que merece. Sin embargo, ese pensamiento, aunque invisible e inaudible para el mundo exterior, tiene la potencia fundamental para crear o destruir, para sembrar paz duradera o desatar una tormenta de ansiedad en tu alma. Vivimos en una cultura que rinde culto a lo visible, donde las acciones audaces y los resultados tangibles reciben el mérito y el aplauso. Pero la verdad más profunda de la existencia, la que revela el misterio de por qué tu vida es como es, nos obliga a mirar al terreno más sutil y oculto, el campo de tus pensamientos. Es justo allí donde se inicia la verdadera construcción de tu destino. Este camino que emprendemos juntos es un viaje hacia lo invisible, una inmersión deliberada en el espacio sagrado donde nacen tus sueños más profundos, donde se gestan tus emociones más intensas y donde reside la clave de tu poder más grande, el de alinearte con la voluntad de Dios. No se trata de una acción ciega, sino de una acción consciente bajo la dirección del Espíritu Santo, de aprender a moldear cada faceta de tu realidad, no desde la fuerza bruta, sino desde adentro hacia afuera. Porque la verdad que abrazas en tu mente, la promesa que sostienes con fe inquebrantable y el amor que decides irradiar, inevitablemente terminarán manifestándose en tu vida exterior. Quiero que comprendas, con una certeza que te mueva desde el alma, que eres infinitamente más poderoso de lo que las limitaciones humanas te han hecho creer. No por tu propia fuerza, sino porque dentro de ti mora el Espíritu Santo, la fuerza más potente y transformadora del universo. Él es el motor, capaz de transformar lo que humanamente consideras imposible en una poderosa realidad que glorifica a Dios. Tus pensamientos son semillas, y tú eres el jardinero responsable de decidir qué siembras y qué cosechas. Este mensaje es tu manual de siembra. Aquí encontrarás principios inmutables, promesas bíblicas e historias reales que te invitan con urgencia a mirar hacia adentro, a descubrir la luz inmutable de la verdad de Dios en medio del caos, y a convertir esa luz en el motor que impulse tu vida hacia un futuro saturado de propósito divino, paz que sobrepasa todo entendimiento y bendición abundante. Es el momento decisivo para silenciar de una vez por todas las voces del miedo y abrazar con valor tu autoridad en Cristo, porque lo que decidas pensar y declarar hoy, alineado a su palabra, se convertirá en el legado eterno que dejarás mañana. El despertar del ser, la luz inmutable que arde en el corazón. Se dice en las tradiciones antiguas y espirituales que el primer susurro del despertar de la conciencia llega como un eco suave, como si el alma, de repente, recordara su verdadera identidad, su glorioso origen en Dios. Pero ¿qué es exactamente eso que estamos llamados a despertar? ¿Y por qué la vida parece tan a menudo empeñarse en mantenernos dormidos? A mí, al igual que a ti en algún momento, la experiencia me asaltó en medio de la rutina. Estaba en una etapa donde, a ojos del mundo, todo parecía estar en orden, estabilidad, comodidad, previsibilidad. Pero en lo profundo, sabía que esa era solo una resignación sutilmente disfrazada de satisfacción. Una voz, pequeña pero insistente, comenzó a interrogar mi alma. ¿De verdad estás viviendo el propósito que Dios te ha dado, o solo caminas en automático, adormecido por las distracciones del mundo? Esa pregunta, tan profunda y tan personal, solo encontraba una respuesta en el silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio que ardía, un fuego interno que demandaba verdad. Fue allí, en esa quietud ardiente, donde encontré la luz de Cristo, la verdad inmutable que cada creyente lleva sellada en el corazón. Permíteme confirmarte algo crucial. Esa luz nunca se apaga, y no depende de tu buen o mal comportamiento, porque es la presencia del Espíritu Santo que mora en ti desde el momento de tu fe. Puede que hoy esté escondida, sepultada bajo capas de miedo, vergüenza, malas decisiones o un conformismo paralizante, pero te aseguro, con la autoridad de la palabra, que siempre está esperando que vuelvas tu rostro a ella. Es la luz de tu identidad redimida, tu verdadero ser en Cristo, esa chispa divina que te conecta directamente con la voluntad perfecta y el amor eterno de tu Creador. Cuando finalmente tomé la decisión radical de silenciar el ruido externo y escuchar esa voz interna, que es la voz del Consolador, fue como si despertara de un sueño milenario. ¿Cómo saber que el verdadero despertar ha ocurrido? Lo notarás porque, cuando el siervo de Dios despierta su vocación, todo lo que creías firme comienza a temblar y a desmoronarse. Las justificaciones cómodas, el trabajo que drena tu alma pero paga tus cuentas, las relaciones vacías que te atan a un pasado sin esperanza.
Lo que yo me dije en ese momento se convirtió en mi ancla. Esto no está mal, pero sé que tampoco está bien. Sé que hay un llamado más alto que me espera. En ese instante de rendición y claridad, comprendí que la clave fundamental de la vida no está en correr inútilmente hacia afuera para conseguir más, sino en volver a la palabra y a la presencia para recibir todo lo que ya ha sido provisto. El mundo moderno, con su ritmo frenético, nos enseña la cultura de la urgencia: correr, acumular, buscar frenéticamente la plenitud en lo pasajero y lo material. Pero la verdad y el propósito arden solo adentro. Cada desafío que enfrentas, cada circunstancia que te golpea, es en realidad una oportunidad disfrazada para que recuerdes quién eres y de quién eres un hijo amado, redimido y llamado a reinar. El despertar del ser no es un evento mágico que sucede de golpe en una noche. Es, más bien, un proceso orgánico, delicado pero totalmente inevitable, tan seguro como la mañana que inexorablemente reemplaza a la noche más oscura. Y si en este momento sientes que esa luz, esa pasión por tu propósito, se ha apagado, no te condenes, no te preocupes. La presencia de Dios está ahí, inamovible. A veces, todo lo que se requiere es escuchar. Escuchar el silencio que queda entre tus pensamientos acelerados. Escuchar las preguntas incómodas que tu espíritu le hace a tu alma. El espíritu nunca grita, pero siempre está hablando. Cada vez que tomas la decisión consciente de confiar en su poder invisible, estás avivando la llama de la fe en tu corazón. Cada vez que eliges el amor y la misericordia de Dios sobre el miedo y la duda, estás dando un paso hacia el verdadero despertar. Cuando esa luz crece y te inunda, tú cambias radicalmente, comienzas a ver la vida con los ojos de la fe, sientes con un corazón renovado, e irradias la gloria de Dios sin siquiera intentarlo. Oh, mírate ahora, con honestidad brutal, y pregúntate: ¿estoy despierto a su voluntad o sigo durmiendo? Si tu respuesta es que aún sientes la neblina, no hay condenación. La gracia de Dios es suficiente. A veces, basta con una oración simple y sincera, dicha en voz alta: Señor, estoy listo para obedecerte y despertar a mi verdadero llamado. Porque cuando el siervo despierta en la identidad de Cristo, es verdaderamente libre de las ataduras de este mundo. Y esa libertad, mi amigo, no tiene precio terrenal. El silencio que todo lo revela. Viaje al gran hogar interior. Vivimos en un mundo que no solo no deja de hablar, sino que activamente exige nuestra atención, nuestro tiempo y nuestra energía. En este contexto de sobrecarga sensorial, el silencio puede parecer un lujo inalcanzable, o peor aún, una amenaza aterradora. ¿Alguna vez has experimentado esa profunda incomodidad, ese deseo casi instintivo de llenar el vacío, cuando todo a tu alrededor y dentro de ti se calla? No es una coincidencia. El silencio total llega precisamente cuando estás en el umbral de estar listo para escuchar a Dios. Durante demasiados años, yo también fui prisionera del ruido. No solo del ruido incesante de la ciudad, de los mensajes de las redes sociales o de las obligaciones interminables. El peor de todos era el ruido ensordecedor de mi propia mente, el eco constante de preguntas sin respuesta, la voz persistente de los miedos heredados y la sentencia implacable de los juicios. Un día, después de una de esas tormentas interiores que te dejan exhausto, decidí salir a caminar sin destino, sin teléfono, solo con la intención de rendirme. Y fue entonces cuando lo sentí: el silencio no era ausencia, era la presencia sobrecogedora de su espíritu. Fue una invitación directa del Padre a entrar en un espacio de intimidad que, para mi asombro, siempre había estado allí, esperando pacientemente. El silencio, si le permites, no te grita un mensaje. Simplemente revela. Te muestra con una claridad brutal y amorosa todo lo que necesitas ver en ese momento, quitando los velos de la distracción y la negación. Es aquí, en el corazón del silencio, donde comienza el verdadero viaje transformador de la fe. Este viaje no te lleva a un lugar lejano, ni a una tierra exótica, sino a tu propio hogar interior, ese espacio sagrado que el apóstol Pablo describe como el templo del Espíritu Santo. Es el lugar donde reside la verdad más pura sobre tu identidad y tu propósito. ¿Cómo se llega y cómo se permanece en ese lugar de quietud? Sencillamente, dejando de huir de su presencia. Utilizamos el ruido constante, las prisas y la actividad incesante como mecanismos de evasión, intentando desesperadamente evitar el encuentro con nosotros mismos y, por ende, con Dios. Pero el silencio es infinitamente paciente. Cuando por fin te detienes,
Cuando te atreves a mirar hacia adentro sin temor, descubres que ese lugar no es oscuro ni vacío, sino un santuario perfectamente iluminado. Me senté a respirar, a orar en lo secreto, y al principio, la mente carnal, llena de ansiedad, intentó rebelarse. ¿Por qué pierdes el tiempo? Hay cosas más urgentes afuera. Pero si no cedes a su juego de distracción y te mantienes firme, la mente agitada inevitablemente se calma. Cuando el tumulto mental se apacigua, es cuando el oído espiritual se agudiza, y pude escuchar esa voz apacible y delicada susurrando: «Aquí estoy, siempre he estado aquí, no temas». Era la voz de mi padre, llamándome por mi nombre, y no la voz del personaje social que yo había construido. El silencio, nutrido por la meditación en la palabra, se convirtió en mi guía infalible, mostrándome las heridas que la actividad me impedía sanar y las respuestas que ya conocía en las escrituras pero que me rehusaba a aplicar. Descubrí una verdad maravillosa: el silencio nunca es soledad, sino compañía, es la plenitud de la presencia de Dios. Es la puerta de entrada a ese hogar del alma donde, a pesar de las circunstancias externas, puedes declarar con convicción: todo está bien, porque mi ancla está en el Señor. Todo lo que buscamos con desesperación afuera, la paz duradera, el amor verdadero, el sentido de propósito, ya está disponible a borbotones dentro de nosotros, a través de la obra de Cristo. La próxima vez que la vida, o la disciplina espiritual, te ofrezca un momento de quietud, no lo rechaces por incomodidad o por culpa. Quédate en él, aunque tu mente intente sabotearte, y pregúntate con valentía: ¿qué tengo miedo de escuchar de Dios en este momento? Si perseveras y te rindes a la quietud, algo profundamente extraordinario sucederá. Dejarás de sentirte perpetuamente perdido, porque en ese encuentro entenderás que nunca, ni por un segundo, te has apartado de su mano amorosa. El silencio me lo reveló todo. Somos completos en Cristo, somos portadores de su luz, somos su templo y su morada. El poder de la palabra. Crea tu mundo con el verbo de Dios. Ten cuidado con lo que dices, porque tus palabras tienen el poder de la vida y de la muerte. Al principio, esa verdad bíblica, Proverbios 18:21, me parecía una exageración, quizás una metáfora poética. ¿Cómo era posible que simples sonidos emitidos por la boca tuvieran una capacidad creativa tan inmensa? ¿Acaso no es solo Dios quien tiene ese poder? Lo entendí de la manera más dura, en un día de crisis existencial. Mi realidad externa parecía gritarme al unísono: no vales, no sirves, no puedes salir de esto. Y descubrí el porqué. Cada frase que yo repetía constantemente en mi mente, cada queja, cada profecía de fracaso, estaba dando forma y validación a mi vida. Me preguntaba con amargura: ¿por qué me pasa esto a mí? Esa pregunta, llena de autocompasión y resentimiento, sembraba una semilla venenosa que crecía rápidamente, porque las palabras que usamos no son solo palabras, son declaraciones, son decretos, ya sea de fe o de miedo. Me di cuenta, con una vergüenza profunda, de que me hablaba a mí mismo con una crueldad y un juicio que jamás me atrevería a usar con mi peor enemigo. Me estremecí al confrontar la verdad: esto es lo que he creído de mí, y he dado permiso para que se manifieste. Las palabras que elegimos no solo sirven para describir el mundo. Ellas, cuando son dichas con convicción, tienen la capacidad espiritual de alinear o desalinear nuestra realidad a la voluntad de Dios. Son los ladrillos que utilizamos, y con ellas podemos construir un templo de fe o una prisión de limitaciones. Decidí entonces iniciar un experimento radical de obediencia: el constante y estricto monitoreo de cada palabra y pensamiento. Si surgía en mi mente una acusación, una queja o una declaración negativa, yo la reemplazaba de inmediato con una promesa bíblica. Por ejemplo, la mentira recurrente, no puedo, se convertía, por la autoridad de Cristo, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Al principio, parecía un ejercicio mecánico, incluso torpe, pero algo extraordinario comenzó a suceder en mi interior. Sentí que el peso de la condenación se aligeraba, porque el Espíritu me fortalecía en esa declaración de verdad. La vida externa seguía presentando desafíos, pero yo ya no era la misma persona que los enfrentaba. Aquí reside el secreto que debes atesorar. La palabra de Dios es viva, es eficaz, Hebreos 4:12, y cuando la declaras con fe, es energía divina en movimiento. Lo que declaras con tu boca, si es palabra de Dios, lo estás sembrando en el campo invisible de tu existencia y por ley espiritual, inevitablemente crecerá.
¿No has notado cómo las personas que constantemente se quejan y profetizan desastre parecen atraer un torrente interminable de motivos para quejarse, mientras que aquellos que viven en la gratitud y la alabanza caminan bajo una luz distinta y milagrosa? Esto no es un simple capricho de la suerte, es la manifestación de la ley de la siembra y la cosecha, Gálatas 6:7, magnificada por la potencia de tu declaración de fe. Recuerdo una mañana particularmente gris, atrapado en un embotellamiento vehicular que me hacía llegar tarde a un compromiso crucial. La vieja versión de mí, la mente carnal, habría explotado en frustración y habría dicho: hoy será un día terrible, todo está en mi contra. En lugar de ceder a ese impulso, respiré profundamente y, de rodillas en mi asiento, declaré: gracias, Padre, por este día. Yo sé que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que te aman y son llamados conforme a tu propósito. Romanos 8:28. No fue un día perfecto ni el tráfico desapareció milagrosamente, pero encontré pequeños milagros de paciencia, gracia, e incluso la oportunidad de tener una conversación significativa. Lo confirmé una vez más: las palabras alineadas a la verdad son llaves espirituales que abren puertas de bendición. Si eliges declarar la verdad, abres puertas de luz, paz y provisión. Te lo pregunto directamente: ¿qué estás creando, con cada queja y cada pensamiento, en el lienzo de tu vida? Cada vez que abres la boca o permites que un pensamiento se aloje sin ser confrontado, estás pintando el futuro. El Verbo, que es Jesús, es un regalo divino de co-creación que debe usarse con absoluta conciencia y reverencia. Habla con amor, con fe, con la certeza de las promesas. Habla de lo que Dios ha prometido para ti, no de lo que el enemigo te grita. Si te sorprendes a ti mismo creando algo que sabes que no viene del reino, como la enfermedad o la pobreza espiritual, detente, respira y di con autoridad: cancelo esta mentira en el nombre de Jesús. Yo decreto y declaro sobre mi vida la luz, el amor, la provisión y la verdad divina de las Escrituras. Te sorprenderás de la rapidez con la que tu mundo interior y exterior comienza a reflejar tus palabras alineadas a su voluntad. Hoy, decide ser consciente de la inmensa autoridad que te ha sido dada por medio de Cristo. Usa tu lengua y tu mente como herramientas de construcción de fe. Todo comienza con esa palabra declarada. Mi invitación para ti es: confía plenamente en el Señor y en el poder de su palabra. Renovación de la mente. Todo lo que ves es lo que la palabra ilumina. Cuando era joven, mi imaginación era poderosa. Imaginaba mundos de éxito y felicidad inagotable. Pero al abrir los ojos a la edad adulta, mi realidad me parecía áspera, injusta y gris. No entendía que mi mente no es un simple receptor de sueños, sino el filtro consciente y el proyector que interpreta la realidad que me rodea. Años después, en medio de una profunda crisis de identidad y propósito, el principio de la renovación de la mente me golpeó con la fuerza de un rayo. Me pregunté con desesperación: ¿por qué mi vida se siente tan limitada y sin fruto? Y la respuesta vino con una convicción innegable: porque eso es exactamente lo que has creído en tu corazón. Tu vida no es un reflejo de tus circunstancias externas. Tu vida es un reflejo, un eco, de lo que tú proyectas desde tu mente subconsciente y tus creencias más profundas. Yo no veía las posibilidades de Dios porque había dejado de creer en la grandeza de sus promesas. Te lo reitero con una firmeza absoluta: todo lo que ves, experimentas y atraes es un reflejo de lo que has creído en el plano mental, y no al revés. La mente es la primera constructora, el campo que Dios nos dio para sembrar su palabra, y si no la llenamos de verdad, el enemigo la llenará de cizaña. Es el pincel invisible que da forma y color a tu experiencia existencial. ¿Cómo se cambia un filtro tan arraigado? El camino es uno y está escrito en la Biblia: cambiando lo que crees y reemplazándolo por la verdad inmutable de Dios. Si crees que eres insuficiente, la vida te proveerá de experiencias que confirmen esa mentira. Si crees que la gracia o el amor de Dios son escasos para ti, encontrarás maneras de vivir y actuar que te alejen de su plenitud. Decidí probar la eficacia de Romanos 12:2. Me levanté y declaré: todo lo que veo en mi vida puede y debe cambiar, pero solo si yo cambio lo que creo, alineándolo con la palabra. Mi trabajo diario se convirtió en la observación atenta de mi mente. Cada vez que surgía un pensamiento de derrota o condenación, yo lo detenía y lo reemplazaba con una creencia basada en la Biblia. La vieja voz del no puedo se transformó en la autoridad de si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar en mi contra? Romanos 8:31.
Y algo poderosamente milagroso empezó a suceder. La vida, que antes parecía fija, dura e inmutable, empezó a moverse y a cambiar a mi alrededor. Aquí está la clave para tu victoria. Tu vida responde a la autoridad que tú ejerces desde tu fe, sobre la base de la palabra. Todo lo que crees, lo proyectas. Todo lo que proyectas con fe, lo vives como experiencia. Conocí el caso de un hombre que, a pesar de tener un empleo estable y una familia, vivía en constante queja. La vida me esconde las oportunidades, no tengo suerte, todo me cuesta el doble. La vida, implacable, le confirmaba esa creencia a diario. Le propuse un desafío de 40 días de oración y decreto, repetir cada mañana: la gracia de Dios me favorece. Mi Señor proveerá. Sus planes son de bien y no de mal para mí. Jeremías 29 horas y 11 minutos. Al principio lo hizo por obligación, pero pronto notó que no era el mundo lo que había cambiado. Era él. Había cambiado su manera de verlo todo a la luz de la fe y de la verdad divina. Si hoy crees en la luz de Cristo, su luz disipará tus tinieblas. Si crees en la abundancia de sus provisiones, su fidelidad te la entregará. ¿Y si sientes que no puedes cambiar esas viejas creencias? Sí puedes. Recuerda, las creencias que te limitan no son verdades eternas, son simplemente pensamientos de escasez repetidos hasta el hartazgo. Si has repetido por años que no mereces, ¿por qué no empezar hoy a repetir, con la ayuda del Espíritu Santo, la verdad de que eres coheredero con Cristo, amado y restaurado? Obsérvate con la palabra en mano. Si no te gusta lo que ves en tu vida, recuerda, el cambio comienza en la renovación de tu mente. Decide creerle a Dios en algo más grande, más amoroso, más poderoso. Hazlo como un acto de fe, de obediencia radical. Cuando cambias lo que crees y lo alineas a la voluntad de Dios, todo lo que ves y experimentas cambia contigo. La palabra de Dios es tu llave. Úsala. Tú eres el siervo llamado a co-crear en el reino tu mundo, bajo la autoridad de tu Señor. El camino de la fe, confiar sin ver, sostenerse sin tocar. La fe, una palabra pequeña, a veces tan malentendida, pero que es la fuerza que sostiene universos enteros. Si alguna vez has sentido que el mundo se te venía encima, un diagnóstico, una pérdida, una traición, sabes lo frágil y desorientado que se puede sentir el corazón. Al principio, como muchos, confundí la fe con una obligación externa o con una recompensa por portarse bien. Pero con los años, en el fuego de la prueba, aprendí que la fe es un acto de entrega absoluta al plan soberano de Dios. La pregunta que me persiguió por años fue: ¿cómo es posible confiar ciegamente cuando todo, absolutamente todo, parece perdido? Cuando el suelo se abre bajo tus pies, no hay espacio para teorías bonitas o versículos memorizados sin convicción. La fe se vuelve, en ese momento crucial, muy real y vital, o no es nada en absoluto. Recuerdo el momento de quiebre, cuando me rendí en mi alma: ya no puedo sostener esto con mis propias fuerzas, Señor. No puedo más. Pero ese grito de auxilio no fue un acto de derrota, sino un acto sublime de entrega total, la decisión consciente de quien, aún en la oscuridad, decide confiar en la fidelidad de Dios. Esas palabras de rendición se convirtieron en el puente invisible que me rescató de mi miedo y me unió a algo infinitamente más grande. ¿Qué es la fe bíblica? La Escritura lo define. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es confiar en Él sin poder ver el mapa completo. Es elegir creer en la luz de su promesa incluso cuando el mundo y las circunstancias gritan lo contrario. Lo fascinante es que la fe no se trata de obtener certezas intelectuales, sino de tomar decisiones de obediencia a pesar de la duda. Es un salto al vacío, pero con la certeza de que caerás en los brazos de un Dios que no solo te espera, sino que te sostiene. Es la certeza invisible de que el Señor de toda la creación te mantiene a salvo. La fe verdadera no es ciega, la fe ve la realidad con los ojos de Dios. Es la brújula interna que apunta al norte eterno de su promesa. Cada vez que eliges la fe, algo en tu interior se alinea con el cielo. La lucha se transforma en entrega, y la duda se convierte en la semilla de una nueva posibilidad. ¿Cómo tener esa fe inquebrantable cuando todo está en contra? Creando la señal de la fe adentro, a través de la oración persistente y la alabanza. La fe comienza con la pequeña, pero poderosa, decisión de confiar en que, aunque hoy no lo veas ni lo sientas, Dios está obrando maravillas en tu camino.
El día que me rendí a la fe, los problemas no se esfumaron, pero mi perspectiva se transformó radicalmente. Dejé de ver mis pruebas como castigos y empecé a verlas como oportunidades divinas para crecer y ver su gloria. La puerta cerrada dejó de ser una negación y se convirtió en una invitación a buscar el camino que Él ya había preparado. Poco a poco, mi mundo comenzó a transformarse, no porque todo afuera cambiara instantáneamente, sino porque yo cambié al alinearme a su soberanía y a su propósito. La fe no es una varita mágica, es la luz del Espíritu que te guía mientras atraviesas los valles oscuros. Es el ancla que te sostiene en la tormenta, la voz amorosa que te susurra: confía en el Señor, sé fuerte y Él te sustentará por siempre. Haz una pausa. Pregúntate con honestidad: ¿qué pasaría si hoy elijo confiar en su plan de manera total y absoluta? La fe no elimina el dolor de las pruebas, lo transforma en sabiduría, carácter y testimonio. No necesita pruebas humanas, porque la fe en el Dios vivo y resucitado es, en sí misma, la prueba más grande. Paso a paso, descubres que el reino de los cielos no es una recompensa lejana, sino un estado del alma que puedes experimentar aquí y ahora, en comunión con Él. El camino de la fe no es hacia afuera, es hacia adentro, en la intimidad con tu Padre. Transmutar el pasado, el fuego purificador del Espíritu Santo. Solemos arrastrar el peso del pasado como si fuera una pesada piedra atada al cuello, repitiendo la vieja mentira: así soy porque esto me pasó, y ese error me define. El pasado, ese tirano invisible, sigue moviendo los hilos de tu presente con culpa y vergüenza. Creí que lo vivido, errores catastróficos, heridas profundas, era una marca inmutable, un eco interminable de dolor. ¿Cómo es posible que un mortal se libere de tal carga? Fue entonces cuando la verdad se reveló: no necesitamos una llama violeta esotérica. Necesitamos el fuego purificador de su Espíritu y el poder redentor de la sangre de Cristo. La transmutación que ofrece el Evangelio no es olvidar, sino transformar. Es tomar lo que te duele y entregárselo a Dios para que su gracia y su poder lo conviertan en algo nuevo, en testimonio y sabiduría. Es alquimia divina en la vida del creyente. El perdón completo de Cristo es el fuego sagrado que hace posible ese milagro. Yo también tuve que intentarlo. Cerré los ojos, respiré, y me imaginé bajo la cobertura inmerecida del perdón de Jesús. En mi mente, traje cada recuerdo que me dolía, cada palabra hiriente que dije o recibí, y cada fracaso que me condenaba, todo lo que había intentado ignorar. Y declaré con voz audible y temblorosa: Señor Jesús, te entrego esta culpa, esta vergüenza y este error. Que tu Espíritu me purifique y me libere. Que cada dolor se convierta en sabiduría. Que cada herida se transforme en una cicatriz que cuente tu amor. Al principio, la entrega fue dolorosa, pero mientras más me rendía, los recuerdos seguían existiendo, pero el aguijón del dolor y el poder de condenación se desvanecían. Descubrí algo fundamental: aunque no podemos regresar para cambiar el pasado, el poder de Dios sí puede cambiar la forma en que el pasado te afecta en el presente y en el futuro. El dolor desaparece cuando, por un acto de fe y voluntad, decides enfrentar tu pasado y entregarlo definitivamente a la cruz. Entendí que cada experiencia, incluso la que hoy es tu mayor vergüenza, tenía un regalo oculto. Cada error me enseñó humildad, cada herida me hizo más dependiente de su gracia. El pasado no es tu enemigo, es tu maestro de la fe disfrazado por su misericordia. Desde entonces, cada vez que la culpa o el recuerdo del error regresan para atormentarme, los llevo a los pies de Cristo. Le invoco: ya no es mío, Señor, tú lo tomaste. Transfórmalo en una luz de testimonio. Y funciona, porque es un acto de voluntad, fe inquebrantable y dependencia total de Dios. El perdón de Cristo es la manifestación de su infinita capacidad para sanar el alma, para dejar ir el dolor y para convertir lo que era oscuro en una hermosa historia de redención. ¿Qué estás cargando todavía? La palabra lo dice. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 2 Corintios 5:17. No eres tu pasado, no eres tus errores. Eres mucho más grande por su gracia. Cierra los ojos. Imagina el amor incondicional de Dios abrazándote, liberándote. Confía en que todo lo que te duele puede y debe ser transformado en luz para su gloria eterna. La victoria se gana en la mente. Hemos recorrido un camino profundo,
desde el susurro inicial en tu mente hasta la certeza inquebrantable de tu fe. Recuerda siempre la lección más grande que la palabra nos enseña. La batalla por tu paz se gana en el campo de tu mente, pero la victoria final y la autoridad vienen solo del Señor Jesucristo. No eres víctima de tus circunstancias, eres hijo, o hija, de un Dios todopoderoso, coheredero de sus promesas. Tienes en ti el poder de su Espíritu para derribar todo argumento, toda altivez y toda fortaleza que se levante en tu pensamiento contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5. Es momento de actuar. Cierra tus ojos y haz este pacto de fe. Repite conmigo, no como una recitación, sino como una declaración de guerra espiritual. Señor, yo elijo hoy la verdad sobre la mentira. Yo elijo tu palabra sobre mi miedo. Yo creo en la abundancia de tu gracia y en el propósito eterno que tienes para mi vida. Mis pensamientos serán llevados cautivos. Mi pasado es perdonado y mi futuro está seguro en tus manos. Soy libre en Cristo Jesús, y así será. Que esta verdad te acompañe y te guíe en cada paso de tu vida. Lleva esta renovación mental a tu diario vivir, y observa cómo tu mundo exterior comienza, lenta pero firmemente, a reflejar la gloria, la paz y la victoria que has encontrado en tu interior. Si este mensaje tocó tu corazón y te impulsó a vivir tu fe con más poder, te pido un favor. Suscríbete al canal para que podamos seguir sembrando esta palabra de vida. Comparte este video con alguien que necesite con urgencia esta liberación, y deja un amén y tu mayor decreto de fe en los comentarios para sellar tu compromiso con el Señor. La llave para tu libertad y tu propósito está en tu mano. Usa tu mente para honrarlo, pero permite que Dios, el único sabio, dirija tu vida entera. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Señor te bendiga con toda victoria y paz.